Hace unos momentos, fuerzas de seguridad de Brasil lograron recuperar el control de las sedes del Congreso Nacional, el Tribunal Federal Supremo y el Palacio Presidencial, que habían sido tomadas por partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Los inconformes exigieron una intervención militar para derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Los manifestantes rompieron vallas de seguridad e ingresaron a la sede del Congreso Nacional, donde causaron destrozos y algunos de ellos se enfrentaron con elementos de seguridad, inclusive lanzaron cuetones. Otro grupo de simpatizantes del expresidente brasileño tomó el Tribunal Federal Supremo y el Palacio Presidencial, además de que también se reportaron enfrentamientos allí en las inmediaciones del Ministerio de Justicia, allí en la capital, en Brasilia. Luego de estos incidentes fue destituido el secretario general de Seguridad Pública, Anderson Torres. Esto fue parte de lo que ocurrió. Y ante estos hechos, el presidente de Brasil realizó una reunión de emergencia con ministros de Defensa, Justicia y Relaciones Institucionales. En el encuentro, Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto para que el gobierno federal asuma la seguridad en el Distrito Federal de Brasilia. El mandatario condenó los actos de violencia e indicó que todos los vándalos serán encontrados y castigados. Escuche lo que dijo. Aquellas personas que tildamos de fascistas, a esas personas las tildamos de todo lo que es abominable en la política. Invadir la sede de un gobierno, invadir la sede del Congreso Nacional, invadir la Suprema Corte como verdaderos vándalos, destruyendo lo que se les ponía enfrente. Nos parece que hubo falta de seguridad. Y les quería decir que toda la gente que hizo eso será encontrada y será castigada. Se van a dar cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad, garantiza el derecho a la libre comunicación y a la libre expresión, pero también exige que la gente respete las instituciones que se crearon para fortalecer la democracia. Y esa gente, esos vándalos, que bien podríamos tildar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, o mejor, de stalinistas no, de fascistas fanáticos. Ellos hicieron lo que nunca se había hecho en la historia de este país. Es importante recordar que a la izquierda brasileña ya le han torturado a su gente, ya le han matado a su gente, ya le han desaparecido a su gente y nunca vieron ustedes noticia alguna de algún partido de izquierda, de algún movimiento de izquierda que invadiera el Congreso Nacional, la Suprema Corte y el Palacio de Planalto. No hay precedente en la historia de nuestro país. No hay precedente de lo que hizo esta gente y por eso esta gente deberá ser castigada. Entonces, incluso vamos a descubrir quiénes son los financiadores de esos vándalos que fueron a Brasilia. Vamos a descubrir a los financiadores y todos ellos pagarán con la fuerza de la ley este gesto de irresponsabilidad, este gesto antidemocrático y este gesto de vándalos y fascistas. Les voy a leer el decreto que voy a firmar ahora. Sosténmelo, Jean-Jean. Decreto de intervención federal en el Distrito Federal con el objeto de ponerle fin al grave peligro para el orden público en los términos que se especifican. El presidente de la República, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 84 en su fracción primera, inciso 10º, y el artículo 34, inciso 3 de la Constitución, decreta
Artículo primero. Se decreta la intervención federal en el Distrito Federal hasta el día 31 de enero de 2023. La intervención de que trata la fracción primera de este artículo se limita al área de seguridad pública conforme a lo dispuesto en el artículo 117-A de la Ley Orgánica del Distrito Federal. Mientras tanto, la policía brasileña informó que fueron detenidas al menos 30 personas luego del asalto a las sedes de los 3 poderes del Estado. Los detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Civil del Distrito Federal. La mayoría están siendo arrestados por el artículo 359M del Código Penal, que prevé una multa de entre 4 y 12 años. Precisamente agradezco que me tome la llamada Carla Bridi, periodista ahí en Brasil. Muy buenas tardes, casi buenas noches para ti, Carla. Adelante con los detalles. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Inclusive Alas se encontraba trabajando allá en Brasil, en Brasilia, parte del equipo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en una de estas oficinas donde irrumpieron estas personas. Te escuchamos. Hola, Said. Buenas noches, buenas tardes a ti y a todos. Sí, bueno, Lula hoy no estaba en Brasilia, estaba en una ciudad en São Paulo. Por ser domingo hay un movimiento reducido en los edificios públicos, entonces la evaluación que el gobierno tiene es que eso fue mejor en estos términos. Pero lo que pasó es que desde las 3 de la tarde del horario de Brasilia, estos manifestantes quebraron las barricadas de la policía que cercaba esta avenida principal, que tiene el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio del Presidente de la República. Todos están en la misma plaza. Entonces, esta avenida ya estaba bloqueada. Había un bloque desde el segundo turno de las elecciones en octubre, que se pasó el mes de noviembre y un poco de diciembre también. En los últimos días, con la inauguración de Lula, en el 1 de enero, la sensación en Brasilia es que las cosas estaban más tranquilas, más calmas, porque no tuvimos ningún episodio de violencia durante el evento del presidente Lula de la inauguración. Pero desde ayer, bus con estos manifestantes empezaron a venir a Brasilia, entonces había una movimentación desde ayer. El ministro de la Justicia de Lula ya había, entonces esta movimentación, ya se sabía de esta movimentación, pero ellos tuvieron éxito en quebrar, en pasar por las barreras de la policía. Entonces pues, empezamos a ver la movimentación alrededor de la avenida, toda la fumaza, la cinza de las explosiones de fuego que atearon cerca del predio de la Cámara de los Diputados. Entonces todo eso pasó, pero por cuestiones de seguridad yo no estaba en la cena, yo no estuve presente hoy en la cena, pero se veía un clima de tensión, especialmente entre los periodistas. Empezamos a recibir mensajes de otros periodistas que fueron atacados o tuvieron sus equipamientos destruidos o robados por los manifestantes. Todo eso se pasó hoy. Carla, 2 preguntas. En este enfrentamiento contra la policía, de los manifestantes contra la policía brasileña, ¿se ha hablado ya de algún número de heridos? Y una segunda pregunta, se dice que un manifestante fue visto sentado en el escritorio del presidente del Congreso de Brasil. ¿Ya empiezan a circular imágenes de esto? Sí, no solo en el Congreso, tenemos imágenes también en Twitter y otras medias de que invadieron la oficina de ministros de la Suprema Corte, ministros especialmente que están jugando inquéritos que investigan Jair Bolsonaro, por ejemplo, o otros apoyadores del expresidente. Entonces, estas imágenes están circulando de la Suprema Corte, del Palacio Presidencial y también del Congreso cuando invadieron el plenario de la Cámara de los Diputados. No hay feridos por enquanto. La última información que yo leí en la prensa nacional es que cerca de 150 personas
fueron detenidas por la policía militar después del decreto que autoriza la detención de estos manifestantes. Y también este mismo decreto autoriza la detención del secretario, ahora exsecretario de Justicia y Seguridad Pública del Distrito Federal, y este mismo secretario fue el ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente Jair Bolsonaro. Entonces, después que Bolsonaro salió de la presidencia, él volvió a su lugar anterior, que era de secretario de Justicia del Distrito Federal. Entonces, también la detención de él fue autorizada por el actual ministro de la Justicia. Muchísimas gracias, Carla Bridi. Nos tienes este reporte sobre cómo las autoridades ya retomaron el control en las sedes de los poderes del Estado ahí en Brasilia. Muchísimas gracias para ti. Gracias. Y aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó esta irrupción al Congreso de Brasil y expresó su respaldo a su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Publicó el siguiente mensaje a través de redes sociales que le leo textual: reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil, asusados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos. Lula no está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, a través de sus redes sociales señaló: manifestamos el pleno respaldo de México al gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, electo por voluntad popular. Rechazamos cualquier intento en contra de las instituciones democráticas que se ha dado ese pueblo hermano.